¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo de Inversión, plataforma digital especializada en contenidos de inversión y financiación, en esta serie de cómo pagar menos impuestos a Hacienda, que Tiempo de Inversión está haciendo llegar a todos sus seguidores. Nos ocupamos en esta nueva entrega de los rendimientos de capital inmobiliario. Tributación de los inmuebles, rendimientos íntegros, en fin, todo lo que tiene que ver con el capital inmobiliario, y para ello nos acompaña nuestro asesor fiscal, financiero y patrimonial de cabecera, José Antonio Almoguera, director general de Mega Consulting y vicepresidente de AIF. José Antonio, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo. Hola, muy bien. Con vosotros otra vez. Rendimientos de capital inmobiliario, claves que debemos tener en cuenta, y luego ya iremos pues con gastos deducibles y con otras cuestiones de interés. Pero primero centramos el tema y lo más destacado. Lo primero que tenemos que centrar el tema es que estamos hablando de la tributación de inmuebles. Visto lo cual, hay diversas consideraciones de los inmuebles, cómo tienen o no que tributar. La vivienda habitual, es decir, aquella en la que vivimos más de 3 años, no tiene que tributar. Vivienda desocupada tributa como imputación de rentas inmobiliarias, es decir, el 1,1% del valor catastral si está actualizado o el 2% si no está actualizado. Viviendas afectas a una actividad económica tampoco tributan, está dentro de la actividad y por tanto no tiene que tributar. Y cualquier tipo de bien alquilado tenemos que tributar por él. ¿Y dónde tributamos? Rendimiento de capital inmobiliario. Este es el epígrafe en el que ahora mismo estamos y del que vamos a estar comentando. Pues vamos por comenzar con lo más importante a la hora de ponernos a hacer la declaración de la renta y tener en cuenta la fiscalidad de la vivienda y el ahorro que podamos tener a la hora de los gastos deducibles. José Antonio. Pues vamos a ¿Y ver dónde, primero y dónde está poniendo también la lupa la agencia tributaria, Hacienda? Sí. Vamos a ver, aquí además hay dos cuestiones importantes para este año que voy a resaltar. Lo primero que vamos a ver son los ingresos y gastos, Sí. para que lo tengamos claro, y después al final vamos a hacer una breve resumen de cosas muy importantes que tenemos que saber y que se están haciendo mal. Y digo que se están haciendo mal porque lo estoy viendo continuamente. Lo primero, ¿cuáles son los ingresos por los que tenemos que tributar? Sí. Todo lo que recibamos el alquiler. Eso es el alquiler por el que tenemos que tributar todo lo que recibimos como propietarios, que además, si nos hacen inspección, nos van a pedir el contrato, lo que ponga en el contrato. Por lo tanto, ahí están los ingresos por los que tenemos que declarar. Y gastos deducibles nos dice que son todos aquellos gastos necesarios para la obtención de ingresos, incluidos lo del deterioro de los bienes, es decir, la amortización. En cuanto a gastos, ¿cuáles son los típicos? Gastos financieros, es decir, si yo he pedido un crédito y estoy pagando gastos financieros, intereses, esos gastos son deducibles de la vivienda que tengo alquilada. Gastos de conservación y reparación, que son todos aquellos gastos vinculados con mantener el uso normal de los bienes. Estos dos, en conjunto, no pueden superar el total de los ingresos. Y además, otros gastos que suele pagar el propietario, por ejemplo, el IBI, por ejemplo, la tasa de basuras, el seguro de la casa. Un seguro de la casa, el propietario debería tener siempre su seguro para evitarse complicaciones. La comunidad también lo paga el propietario. Y también hay otro gasto típico especial, que son la amortización. En cuanto a amortización, os recuerdo, la amortización es el 3% del valor catastral o valor de adquisición, del mayor de los dos, pero solo sobre la parte correspondiente a la construcción. Es decir, el terreno nunca se amortiza ni contablemente, ni en sociedades, ni en ningún sitio. Por lo tanto, el 3% sobre esa cantidad. En relación con eso, vamos a dejar claro un tema. El Tribunal Supremo en el 2020
decía que se podía aplicar la amortización sobre la parte correspondiente en el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Es decir, si el bien lo he cogido yo lucrativamente con donación o sucesión, en ese caso podré aplicar la amortización del 3% sobre dicho valor. Os lo digo esto porque Hacienda el año 2020 no nos dejó aplicarnos la amortización sobre ese valor, sino solo sobre las cantidades pagadas. Bueno, pues ya sí se puede aplicar sobre el valor total porque el Tribunal Supremo así nos lo ha dicho. Además, si tenemos mejoras o si tenemos bienes, bienes muebles alquilados, sobre esto podemos aplicar una amortización del 10%. Otra cuestión importante de este año que quiero también que nos quede muy claro. Este año también nos permiten deducirnos un gasto especial. ¿Qué gasto especial es ese? Pues en el caso de alquileres de bienes que sean locales comerciales y solamente locales comerciales, en ese caso nos dejan quitarnos enero, febrero y marzo si hemos rebajado el alquiler a los inquilinos que venían del problema del COVID. Correcto. Esos 3 meses sí son gastos deducibles. Solamente nos piden una cosa, que no seamos empresas que tengamos muchos pisos. Es decir, como máximo tenemos que tener, es decir, grandes tenedores, como máximo podemos tener 10 pisos o un total de metros de 1.500 metros cuadrados de alquiler. En ese caso podemos aplicar este gasto que estamos diciendo. Que es excepcional para este año y debido precisamente al COVID del año anterior. Es excepcional y es para enero, febrero y marzo. Esos 3 meses. Y además este año también recordar, antes de entrar en el resumen global de lo que vamos a ver ahora, recordar que los morosos lo que nos hacían es criterio de devengo, es decir, teníamos que declarar por todas las cantidades que teníamos que pagar de alquiler, cobrar de alquiler, sin que las hubiéramos cobrado en algunos casos. Bueno, pues para crear anteriormente el gasto tenían que pasar 6 meses. Bueno, pues en este año 2021, con 3 meses que pasen es suficiente para crear el gasto correspondiente. Antes de llegar al resumen, José Antonio, te voy a preguntar también por la fiscalidad, porque hemos hablado del propietario, pero yo no sé si hay gastos deducibles por parte del alquilado. Pero antes quiero recordar a todos los seguidores de Tiempo de Inversión, si nos están escuchando a través del podcast o viendo a través de una nueva emisión de Tiempo de Inversión TV, que cualquier duda o consulta que tengan nos la pueden hacer llegar a través del correo electrónico info@tiempodeinversión.com y que nos pueden seguir permanentemente a través de tiempodeinversión.com o de nuestros canales en redes sociales. José Antonio, desde el punto de vista del alquilado, ¿hay algún gasto deducible en la declaración de la renta o no? Sí, bueno, lo primero para terminar con el propietario, únicamente sí. Recordaros que si lo que hemos alquilado es vivienda por un periodo superior a 12 meses, ingresos menos gastos, el 60% está exento de tributar. Solamente tributaríamos por el 40% del rendimiento neto. El inquilino, pues el inquilino, os recuerdo, es decir, el inquilino el 31 de diciembre del 2014 desapareció la deducción por alquiler en vivienda, con lo cual la deducción general ha desaparecido, salvo que la tengas alquilada anteriormente, la vivienda, en cuyo caso sigue permaneciendo el beneficio. No obstante, sobre todo aquellas personas que sean menores de 36 años o mayores, que vean en sus comunidades correspondientes, la comunidad autónoma correspondiente, si hay algún tipo de beneficio. Suele haber beneficios para todas aquellas personas que tengan bases imponibles pequeñas en cuanto a la tributación. José Antonio, ¿cambia si lo que si el objeto
de utilización del inmueble es, en fin, particular o empresarial. Quiero decir, hay diferente fiscalidad si la Sí, utilización que hacemos del inmueble es, en fin, como particular o para una actividad empresarial. sí, os recuerdo, es decir, yo decía que cuando era para vivienda, en Sí, ese caso podía hacer una reducción del 60%, solamente sí, tributaba por el 40% de rendimiento. En el resto de los casos no, es decir, para viviendas que sean afectas a una actividad, locales, etcétera, tengo que tributar por el 100%. Alquiler de temporada, tengo que tributar por el 100%. Es decir, sí hay un cambio sustancial, se tributa muchísimo más cuando no es para vivienda, o cuando es de temporada se tributa mucho más que cuando es solamente vivienda con un periodo superior a 12 meses. Para ir concluyendo, solamente recordaros cuestiones importantísimas. Primero, que me pregunta mucho la gente, primero, puede darse el caso, si hay propietario que es propietario total del bien, tributa él. Pero puede darse el caso, y se da muchos en las herencias, que hay un usufructuario que suele ser el cónyuge y nudo propietarios que suelen ser los hijos. Bueno, pues en renta solamente tributará el usufructuario, que es la persona que puede tener los rendimientos. Segundo, durante un año un bien puede haber tenido diversas connotaciones. Por ejemplo, fue mi vivienda habitual durante los 3 primeros meses, estuvo desocupada otros 3 meses y a partir del 6º mes lo alquilé. Bueno, pues cada uno de los epígrafes tributará de una forma distinta. Vivienda habitual no tributa, vivienda desocupada el 1,1% del valor catastral solamente por los 3 meses y en alquiler por el resto. Por lo tanto, en la época de alquiler se prorratearán los gastos pertinentes. Cuando se le alquila a un familiar, al hijo, etcétera, como mínimo hay que meter como rendimiento como si fuera una imputación de rentas inmobiliarias, el 1,1% del valor catastral o el 2% del valor catastral. Y por último, para concluir, salvo que me vayas preguntando alguna cosa más, señores, cuando hay una herencia, los herederos son dueños del piso desde el día siguiente a fallecimiento. ¿Por qué digo esto? Porque hay algo que se queda colgado y es que la gente no tributa por ese piso, porque como tenemos 6 meses y hasta 12 meses para distribuir la herencia, la gente piensa que no hay que tributar por ello. Sí hay que tributar por ello. Es decir, hay que hacer, si está desocupado, la imputación correspondiente, y si está alquilado, en función de los herederos, ponerle los rendimientos que haya que ponerle a cada uno de ellos. claro. Es importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, ya tenemos algunas dudas, algunas consultas de los seguidores de tiempodeinversión.com a través de sus diferentes soportes y canales. Así que, José Antonio, emplazamos primero a todos aquellos que nos escuchen, a que si tienen dudas o alguna consulta lo pueden hacer a través del correo electrónico info@tiempodeinversión.com, y segundo, a dar respuesta a todas estas dudas y consultas que tienen que ver con la casuística de cada uno de nosotros en una entrega extraordinaria que ofreceremos un poquito más adelante respondiendo todas estas dudas y consultas. Insisto, info@tiempodeinversión.com. Hasta entonces, José Antonio, un verdadero placer, megaconsulting.com, vicepresidente de AIF, asesor de cabecera de Tiempo de Inversión. José Antonio, hasta la próxima. Hasta pronto. Nos vemos. Hasta luego.